Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Al final, es que parece que va a ser verdad aquello que decía la ministra. No se habla de otra cosa en el autobús, en el metro, en la cola de la pescadería. Todo el mundo habla de la renovación del Consejo del Poder Judicial, no, pero sí todo el mundo está aterrorizado de lo que se dice de la Administración de Justicia, porque aquí caen todos y todas a manos de Irene Montero, la ministra de Igualdad, y sus secuaces, porque desde luego no lo pueden hacer peor. Estábamos comentando en petit comité, antes de abrir micrófonos y cámaras, que bueno, que la oposición, ¿para qué va a brincarse y para qué se va a molestar en grandes debates y apariciones ante los medios de comunicación si ellos mismos se están descalabrando de esta manera? Vamos a ver lo que decía Irene Montero sobre su concepto que tiene sobre los jueces. No los jueces y las juezas, solamente de los jueces, porque hay que aplicarle un calificativo, machistas. A una juez, evidentemente, no le puedes decir que sea machista, en todo caso, hembrista o yo qué sé, qué tipo de apelativo o qué nuevo palabra se le puede asignar. Pero a los jueces sí. A los jueces se les puede decir que son machistas, que están faltos de formación profesional, para poder acometer o afrontar el nuevo horizonte de los problemas que hay de género, los problemas que hay de identidad, en definitiva, que no están formados, no lo entienden, solamente lo entienden en Podemos, y lo entiende la ministra Irene Montero y su gineceo. Vamos a escuchar estas declaraciones de Irene Montero que son espectaculares. Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley Solo sí es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores. Bueno, pues jueces machistas, heteropatriarcado judicial, hay que formar a los jueces, no lo dice con estas palabras, pero sí que habla de prevaricación. No lo dice con esa palabra, evidentemente, pero sí con la intención de informar a la población de que hay jueces que pueden estar prevaricando, es decir, dictando sentencias contrarias a la ley y a sabiendas. Yo no me acuerdo qué año era, hace ya muchos. Hubo un alcalde de un pueblo importante de una ciudad de Andalucía, Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, y en su día dijo: la justicia es un cachondeo. No lo dijo así, esto es como una leyenda urbana. Dijo: hay mucha gente que piensa que la justicia es un cachondeo y yo también estoy con ello, o algo así. No recuerdo exactamente. Pero lo que se le asigna, eso sí lo tengo claro, como frase lapidaria, es: la justicia es un cachondeo. Pedro Pacheco. La audiencia provincial de Cádiz le sentenció con 5 años de cárcel. Afortunadamente le echó atrás esta sentencia el Tribunal Supremo. Y Pedro Pacheco dijo que la justicia es un cachondeo y le trajo unas consecuencias muy graves. Era alcalde de una ciudad importante, la primera autoridad de Jerez de la Frontera. Si hubiese ido la ministra Irene Montero, seguiría siendo Pedro Pacheco, como alcalde, la primera autoridad local. Y sin embargo aquí se le dice a los jueces que son unos machistas, que no aplican la ley, la pueden aplicar erróneamente, por no decir que son prevaricadores, y no pasa absolutamente nada con esta criatura, con Irene Montero y compañía, porque es que es un asedio tremendo. Hoy tengo la plena convicción de que ha caído el Estado de Derecho, o está en derribo, evidentemente, porque si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no dice nada,
si la ministra de Justicia no dice nada, si todo se le permite a esta gente que acaba de entrar en el gobierno para hacer y deshacer y para entorpecer, para enturbiar, para en definitiva decir que aquí solamente hay dos poderes que son los que hay que atender: el poder ejecutivo y no el judicial. El legislativo, el ejecutivo es de ellos y el judicial es accesorio. Bueno, vamos a ver qué opina, porque hoy tenemos presencia nutrida de letrados. Concretamente, Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Qué dices, abogado, sobre esta situación? Bueno, coincido contigo que estamos en caída libre desde noviembre de 2019, sí, que se formó este gobierno de coalición, ¿no? Este gobierno Frankenstein, de aquellos dos que no dormían si pretendía hacer gobierno o que han mentido sistemáticamente desde que ocupa Moncloa. Escuchar a una ministra sin formación, cuanto menos jurídica, pedirle o exigirle o acusarle de falta de formación a los jueces es muy preocupante. Es sumamente preocupante. Y estoy de acuerdo contigo en que el Estado de Derecho en España, nuestro sistema, se está desmoronando a pasos agigantados. Pero es que lo siguiente que viene es configurar, y en esto puede ayudar al resto de la mesa, un derecho penal de autor o a la carta. Es decir, van a modificar el delito de sedición, por supuesto de rebelión, ni mucho menos, ni contemplarlo. Van a modificar el delito de malversación de caudales. Mire usted, es que si usted roba, pero no es para usted, que es para llevárselo para los amigos, para el partido, pues mire usted que no. ¿Por qué? Porque lo han hecho los míos. Es decir, ¿hasta qué punto se va a degradar las instituciones en España, el derecho penal, la seguridad jurídica, que es lo que se ha puesto en tela de juicio con esta ley, ¿no? Hoy hemos sabido que hasta 17 informes de 17 entidades distintas, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial, advirtieron de irregularidades a esta ley. Antonio Pérez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo está el panorama? Muy divertido, Yeah. muy entretenido. A mí que una ministra ignorante en el párrafo que has puesto, por lo que le he oído, que sus leyes las revisan en la ONU. Sí. Y pero bueno, es que, no, pero es que el peor, porque el presidente del gobierno dice que todo esto va a ser acogido como, digamos, directriz fundamental para los designios de la justicia en Europa dependen de España. Ahora mismo España es el ejemplo. Sí, España sí. Es el Somos ejemplo. el ejemplo cara al mundo. Sí, sí, sí. Y que las leyes, bueno, son efectivas desde que entran en aplicación, pero según el presidente del gobierno, por lo que le he oído, hay que esperar a que se siente jurisprudencia. Claro. En ninguna ley espera. Claro. Jurisprudencia se sienta cuando hay algo dudoso en una ley, algo así, hasta que sienta criterio el Tribunal Supremo. Aquí no se trata de jurisprudencia, aquí se trata de interpretar lo que dice la ley. Y la ley lo dice muy claro, y los jueces lo entienden claramente. Y las juezas. Y las juezas. Como dicen ellos, y aunque ellas, la y ministra no se haya enterado. Que además representa un 60% de la carrera judicial en España, es decir, más que jueces. Más que sí, jueces. sí, claro. Es que hay más, la mayoría son mujeres. Claro. Más mujeres jueces que hombres jueces. Y están y las revisando sentencias que ahora se han aplicado con el sí es sí, pues la han sentenciado más mujeres que hombres. O sea que, por eso el afán de decir los jueces machistas, los jueces prevaricadores, los jueces tal, o con otras palabras, ¿no? Pero sobre todo que el mensaje cale. Jueces machistas, no juezas. Imaginaos el follón que muchas veces se ha liado en sedes parlamentarias cuando ha dicho, señora Presidente. ¿Cómo señora Presidente? Señora Presidenta, es que tal, la juez, la jueza. ¿Sabes? Y enseguida ha habido una serie de admoniciones tremendas porque quieren que ese lenguaje inclusivo. Sin embargo, Irene Montero no mencionó para nada en no dijo jueza, en esta deposición, cosas así por el estilo. Nada. Pero los jueces, pero los señores. Demuestra una ignorancia supina. En fin. Es inconcebible que esté ocupando un cargo de ministro. Martín de los Reyes, abogado también. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio Felipe, muy bien. Estás contento, ¿no?, con lo que está pasando. Bueno, contentos estarán los delincuentes que están en la cárcel, que han cometido delitos de abuso sexual o violaciones, que van a ver rebajadas sus penas y que van a, algunos, pues, adquirir la libertad como consecuencia de esta magnífica reforma que ha realizado. No hay que especificar que no es Irene Montero, son todos los socialistas que son cargos públicos en los municipios, en las provincias, en las comunidades autónomas,
en el Estado, en Europa, cualquier socialista que apoya a este gobierno es partícipe de esta deslealtad que se ha realizado frente a todas las mujeres que han sido violadas en España. Y no solo ellos, sino los partícipes igual de Podemos, de los partidos catalanistas, secesionistas y proetarras. Es decir, no del hecho de la violación, evidentemente, porque no, pero no del sí, hecho, pero sí, pero sí de las consecuencias judiciales que tienen. Premiar a las personas que han cometido estos hechos. Bien, claro. Por lo tanto, deben ser denostados todos los que estén apoyando este sistema, este régimen que da un paso más hacia el totalitarismo. Porque lo que ha dicho Irene Montero sobre que tienen que educar a los jueces no quiere decir que los jueces sean ignorantes, que seguro y a ciencia cierta son mucho más instruidos que ella en temas jurídicos, como no podía ser de otra manera, sino que lo que quiere es decir que voy a tratar de que ellos digan lo que yo quiero que digan, es decir, demoler la separación de poderes. Hombre, es que esto se utilizaba mucho en la época soviética, porque claro, la Unión Soviética mandaba a la reeducación. ¿Qué era la reeducación? Te mandaban a un gulag y mandaban a un físico nuclear, mandaban a un abogado, mandaban a un literato simplemente, o a quien sea, o a un albañil, o a un minero. Mandaban a todo aquel que no estuviera de acuerdo con la línea soviética. A cambiarle la idea. A cambiarle la idea, a lavarle el cerebro. Y esto es lo que pretende. Pues si es que son comunistas. Pero si fijaos, es que queremos pedirle... Pero fijaos que es algo más sencillo de lo que realmente se está, digamos, explicando de manera con unos términos muy complejos. Es decir, y esto Martín, como ejerciente, lo sabe mejor que nosotros. Es decir, hay un principio fundamental en derecho penal que es la retroactividad de las normas sancionadoras más favorables para el reo. Es que eso está consagrado. Es decir, en la Constitución. Claro, en la Constitución y como principio fundamental de derecho penal. Es decir, nadie con tantos asesores cayó en esa cuenta. Es decir, si tú rebajas las penas de esos delitos, lo que hablábamos antes del inicio de la tertulia, los límites mínimos, es decir, está exponiendo a que cualquiera pida la revisión de su pena y quede en libertad porque haya cumplido parte o le rebaje la condena que tiene. Es decir, no hace falta ser un erudito en derecho ni algo fuera de serie para entender eso. Tan malos somos, jurídicamente hablando. En un solo folio se puede reducir la condena de un violador, una vez que alegando el artículo 2.2 del Código Penal y el artículo 9.3 de la Constitución. Es decir, la retroactividad de las normas más favorables al reo. Es decir, como ahora la pena es inferior, yo le pido a mi condenado, con un pequeño párrafo y con una simple regla de 3, que si antes el límite era de 12 a 15 años de prisión por una violación, y ahora es de 7 a 15 por la regla de 3. Cuando usted me puso esto, pues ahora por la regla de 3, pues me lo pone en 7, con lo cual mi cliente ya ha pasado la mitad de la condena, va a la calle, o ha cumplido esos 7 años y va a la calle. Claro. Y a todos los que juzguen a partir de ahora no le caen esas condenas. Pero argumento sumamente simple para ellos, sobre todo los de Podemos, decir, mire usted, es que los jueces están incumpliendo el espíritu de la ley. Mire usted, el espíritu de la ley puede ser que usted quiera y es interpretable, pero el texto, el tipo penal, no permite margen. Primero está el texto y la letra de la ley. Claro, el espíritu es la expresión de motivo de lo que ustedes quieran alegar como político. Pero es que el texto es yo como mayor recuerdo los tiempos de la oprobiosa dictadura, que en todos los ministerios había una Secretaría General Técnica, que era donde se confeccionaban los proyectos de ley y las leyes. Y ahí siempre había mínimo un abogado del Estado. Y todas las leyes estaban revisadas por abogados del Estado y salían. Y las leyes, yo recuerdo leyes entonces que duraban 30, 40 años, pero sin tocarlas, porque salían más o menos bien. Se legislaba lo justo para que todo funcionara. Los abogados del Estado, pues como tal Secretaría General Técnica, las quitaron el apoyo de ellos porque los elegidos del pueblo son más listos que los que tienen los estudios. Claro. Y a partir de ahí, ellos por el hecho de ser ministros, secretarios de Estado o diputados, son más listos que cualquier letrado. Yo creo que la figura del asesor político está haciendo mucho daño a la clase política en general actual. Es decir, y concreto, es que ¿cómo se ha configurado asesor político? ¿Para qué se está utilizando asesor político? Para meter amigos, para meter a compañeros de partido, para meter que puede ser amigo y compañero de partido, pero cuanto menos exige una formación. Es que los asesores no son asesores,
se les denomina asesores. Son los amigos o son los que iban en la lista y no salieron para que cobren un sueldo. Pero no Antonio, se dedican puede a coincidir, asesorar. que puede ser el mismo, Puede, pero cuanto además menos, de ser asesor, letrado y preparado, que sea amigo. Estupendo. Claro, perfectamente. Perfectamente. Pero no lo que estamos teniendo de asesores. Bueno, y todo esto también conduce al histrión, porque claro, es que hay algunos titulares que dicen, bueno, esto ya es de cachondeo. O sea, que siga todavía a estas horas como ministro de Igualdad Irene Montero y que no haya cesado ella o que no haya sido destituida por el presidente del gobierno, es increíble. Esto no pasa nada más que aquí en España. Esto es una vergüenza. Lo que está pasando aquí es una vergüenza. Esto es inadmisible. Siendo un hombre tan recto... Que no es que no la haya cesado, es que la ha apoyado. Claro, no, si cesar tiene que cesar ella, pero es que no la destituye. No, ni la destituye y además la apoya. No dice hay que rectificar la ley como dicen otros ministros, hay que corregirla. Unificar la doctrina, dice. La apoya. Dice que hay que imagináis la calle. No digas tanto de la polla, dir que la sostiene. Y el propio presidente ha dicho que hay que esperar a la jurisprudencia y a que... ¿Os imagináis la reacción popular y cómo se utilizaría la gente en caso contrario? Es que aquí gobernara un partido pero de decía, centro-derecha. el histrión es este. Mira qué titular, de los muchos que hay algunos titulares realmente increíbles. Pero vamos a ver uno de ellos en la que dice el abogado defensor de uno de los delincuentes, que ahora se ve favorecido, dice: el abogado del profesor condenado por abuso escarcelado. El mejor defensor de mi cliente se llama Irene Montero y es ministra de Igualdad. Es el cachondeo. Pero es que hay más. No lo tengo ahí, pero hay otro titular, que hay un tío que ha solicitado a su abogado que ponga los trámites en marcha para pedir una indemnización, porque ha estado 3 años de prisión preventiva. Y entonces, claro, solamente le correspondía 1. Por lo tanto, pide daños y perjuicios y una indemnización por 2 años que ha estado en la cárcel, que le paguemos todos los españoles. O sea que, por culpa de Irene Montero y su gineceo de cables pelados, pues resulta que ahora nos podemos ver en la tesitura de tener que pagar a un delincuente que ha salido por una mejora de... Bueno, es increíble, vamos. Eso digo, no puede estar ni un minuto más. Una ministra, yo creo no puede estar. Lo de tener que pagarle no deja de ser una broma. Es que pueden hacer lo que les salga de las narices. No deja que de ser una broma coste. porque ha estado en la cárcel en aplicación de la ley. Claro. Luego no hay por qué indemnizarlo, aunque el abogado lo pide. No, es que lo pide. Oye, pero y vete tú a saber si a lo mejor algún resquicio lo permite. Porque en buena lógica no. Ganes, o sea, en buena lógica no. En buena lógica, pero tengas pleito y lo ganes. Y con esta gente la lógica... Vamos, que lo que tú te extrañas de que Pedro Sánchez no tome la decisión de hacer dimitir a Irene Montero. A mí me extraña. Sí, porque es una persona tan recta, con esos principios tan sólidos, con esa integridad moral, jurídica, con esa sinceridad, que no puede permitirse tener a una ministra que haya hecho una cosa tan mala cuando él lo hace todo tan perfecto. Entonces yo entiendo que no comprendas por qué no la hace dimitir. Si es el último culpable. Sin embargo, estamos pidiendo la cabeza del consejero de Sanidad madrileño, cuando Madrid no tiene problemas distintos a los que tiene el resto de comunidades, cuando Madrid probablemente sea una de las comunidades autónomas con mejor sanidad el resto de España, porque alguna vez hemos vivido algunos de nosotros tener que desplazarte a Madrid a hacer alguna prueba especial, a hacer un trasplante. Claro, a Madrid. Es decir, ¿y por qué se mueven los sindicatos médicos en Madrid? Pues porque allí interesa, porque es la política, es decir, el uso de las instituciones, de los supuestos mecanismos de defensa del trabajador sindicato al servicio de la política. Aquí si os movéis, aquí no os movéis. Pero yo, fíjate, con esta, si me permite, sí, claro. Lo estábamos hablando antes del programa, o sea, el favorecer a los violadores, a los abusadores sexuales, el no apoyar, como proponen partidos políticos como Vox, la prisión permanente revisable o cadena perpetua, como lo quiera llamar, para este tipo de delitos, que se opone frontalmente los partidos de izquierdas, hace pensar que lo que pretenden es que no acabe la violencia sobre la mujer, sino incentivarla, porque esto
puede ser intencionado. O sea, esta rebaja penal puede ser intencionada. Pero cabe esa posibilidad. Tanta maldad. Existe el bien y el mal. Atisbo, una maldad tremenda. No o sea, me hace que... pensar que quieren que esto no acabe para que no cese ese leitmotiv de contra el hombre, contra esa discriminación, ese enfrentamiento entre derecha e izquierda, ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, niñas, ministros, jueces y jueces. Hombre, ya les valió desde el punto y hora en que Zapatero pone en marcha la ruptura y la confrontación y les va bien. Oye, pues si me va bien, es lo mismo que dice. El empecinamiento que tienen en defender la ley hace pensar que lo que hay en la ley no es un error, sino que es el objetivo que pretendían. Claro. Y entonces estoy totalmente de acuerdo con Martín en que han perseguido ese objetivo, reducir las penas a los delincuentes. Hombre, cuanto menos hay una cosa que se salta, y hay últimos pasos o principios en derecho, en gestión pública, que es mirar los efectos de cualquier ley, ¿no? Y tenemos ejemplo con la 1/2004, es verdad que esta acaba de entrar en vigor, pero la integral de violencia de género está del año 2004 y no ha conseguido probablemente el efecto que se buscaba primordial, que es acabar con las víctimas de violencia de género, y eso les da igual. Yo hay un principio universal que es piensa mal y te quedarás corto. Sin embargo, yo lo he matizado y para mí pienso que el dicho lo modifico en el sentido de piensa mal y te quedarás corto. Sobre todo con políticos y hablando de política, porque es que la maldad es infinita, ¿eh? Y entonces, claro, dice, ¿cómo es posible que pongan en marcha este tipo de medidas que cabrean a todo el mundo? A la gente de bien, a la gente normal, a los burritos, a los que estamos todo el día en nuestras cosas y defendiendo una moral, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces cabrea a todo el mundo. ¿Con qué? Con el tema de la sedición, con el tema que es, habría que modificarlo como alta traición, sí. Evidentemente, que no es otra cosa que la alta traición, porque estamos en manos de traidores, de facto. Bueno, luego tenemos este follón del enfrentamiento de la ley de género, que las madres que tienen hijos e hijas, pues están diciendo, oye, que yo también tengo un hijo varón, y tal, y sí, y tal, y es que cualquier cosa puede pasar, y están siempre en vilo, pensando que cuando salgan a la calle pueden tener cualquier historia, o en el matrimonio, por los asuntos que hay de denuncias falsas, etcétera, etcétera, que todo cae como un yunque encima siempre del mismo, que es del género femenino, o sea, masculino, perdón, del hombre. El desprotegido. Bueno, totalmente desprotegidos, y además señalados. Bueno, y dices, ¿cómo es posible que puedan hacer una política que esté enfadando, cabreando a tantísima gente? Y dice, bueno, pues es que esto satisface por otro lado a otro sector de la población, que son independentistas, que son los oportunistas de los comunistas, los podemitas, todo este batiburrillo de adminículos adheridos a la política española, que son los que están ahora mismo fracturando. Pero claro, toda esa gente, tú puedes hacer un cálculo y dices, yo quiero seguir siendo presidente del gobierno. Puedo enfadar a mucha gente, que a lo mejor es la que no tiene pensado votarme, Luego puedo enfadar incluso a algunos de los míos. Hay algunos varones que tal, como el de Castilla o el de Extremadura o el de Aragón. Al final entran por el aro. Al final de OTAN no, y al final a la OTAN. Bueno, pues no pasa nada, la experiencia. Y, sin embargo, como no voy a tener una mayoría suficiente, voy a tener que tener apoyos. Pues esos apoyos de los malvados estos que tengo aquí, ¿sabes? A mi lado, estas rémoras, pues las voy a contentar y las voy a conservar, porque junto con ellos tengo los votos. O sea, que son capaces de eso. O sea, son capaces de destruir, de desmembrar, de cabrear a la población, a la gente de bien, a los que producen, a los que pagan impuestos, a los que viven el día a día con normalidad y sin confrontación, pero cabreados. Sí, es muy fácil. No te van a votar, pero oye, sin embargo vas a encontrar por el otro lado a toda esa gentuza que tienes ahora mismo como apoyo de proetarras, de separatistas, de secesionistas, etcétera, etcétera, y de los comunistas, pero los peores de todos. A veces consiguen efectos, porque ahora en la ley del sí es sí, todo lo estamos centralizando en Irene Montero.
Irene Montero no ha hecho esta ley, ni tan siquiera la ha aprobado. La propone al Consejo de Ministros, Claro. que es el que la aprueba. Y por lo que he leído por ahí, hasta varios ministerios del PSOE han colaborado en la redacción de la ley. Y se aprueba en Consejo de Ministros, Sí. y que ahí la responsabilidad es solidaria de todos. Y pasa al Congreso. Y la aprueba el Congreso con todos los votos del PSOE, de Podemos, independentistas y todo esto. Y Ciudadanos. Y Ciudadanos No se también. te olvide. Y le echamos la Que culpa. también manda Carallo. Y le echamos la culpa a Irene Montero. Sí, sí. Ciudadanos también apoyando la ley. Apoyando la ley. Es que vamos. Hombre, yo Los al únicos hilo, que se han descolgado han sido el Partido Popular y Vox. Y Vox. El resto, al hilo de comentaba apoyando. Antonio, que ha abierto un poco un abanico grande de comentarios, es decir, es que ellos lo que están siguiendo no es una gestión política, es una gestión ideológica. Y estamos cansados de denunciarlo aquí en esta tertulia. Es decir, a ellos no les importa que los autónomos se hundan, que las familias se hundan, que el precio de la luz suba, que no haya una política energética sostenible, que la inflación lleve los precios, la cesta de la compra a unos niveles desorbitados, la ocupación de viviendas, la inmigración irregular. A ellos no les preocupa eso, a ellos les da igual. Pero es que tampoco les preocupa cuestiones importantes del sistema español que adolece por su idiosincrasia misma. Es decir, España tiene un sistema político-administrativo configurado hace más de 40 años, año 78. Y hablaba antes Antonio, con buen criterio, de las leyes que llevan 30 años en vigor. Y es que es verdad, la ley orgánica del Poder Judicial, año 85, y Martí lo sabe perfectamente. Es decir, y ahora se está poniendo en tela de juicio el sistema judicial, como la elección de los jueces. Pero es que tenemos otra ley, al hilo de lo que comentabas tú, Antonio, la ley de régimen electoral general, también del año 85, año 80, que esta mañana sacaba yo unos datos, por simple curiosidad. Es decir, ¿vosotros sabéis que un voto de un catalán vale el doble que uno del resto de España? Es decir, que RC con 800.000 votos, la mitad menos de Ciudadanos, que tiene 1.600.000, tiene 13 diputados y Ciudadanos tiene solo 10. Claro. O que EH Bildu tiene 5 diputados nacionales con 270.000 votantes. Es decir, casi el triple, un votante del País Vasco con respecto al resto de España. Eso es justo, eso es democrático, eso es proporcional. Es decir, a nadie, a ningún político le interesa arreglar eso. Pero esa ley electoral es de antes del 78, debe ser del 77. No, la ley electoral general del año 85. Pero bueno, con independencia instauró el método 2, la circunscripción electoral provincial, que todo eso. Es decir, pero Antonio, ya hemos avanzado, o el sistema autonómico que Ningún tenemos, partido se con ha autonomías, atrevido a cambiarlo. Claro, con autonomías que han alcanzado casi la plena independencia, con muchas más competencias que el resto. Las elecciones del 77 ya se hicieron con esa ley electoral. Sí, claro, pero luego se plasmó en la LOREG. Luego sí. después ha podido sufrir algún pequeño retoque. ¿Qué va? Pero no interesa. La base de la ley electoral viene de antes de la Fíjate, Constitución. mejor me lo pone. Y a nadie interesa arreglar eso ni reformar esto. Sin embargo, modificamos la ley de educación. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no tengan que esforzarse, para exigirle menos y para manipularlo y para controlarlo y para decidir sobre ello. Es decir, lo que estamos hablando de la violencia de género, mantener vivo ese espíritu. Ahora están diciendo, los del PSOE sobre todo, que con el gobierno de ellos y la forma de gobernar, Cataluña y la autonomía más contradictorias con la forma de gobierno, que están más tranquilas, más serenas. Si es que le estamos dando todo lo que piden. Claro. Y son que van avanzando. Mientras que vayan avanzando, ni hay manifestaciones ni revuelos. Ahora, el mismo problema del idioma de Cataluña lo tenemos ya hoy en Baleares y lo tenemos en el País Vasco, que van avanzando. En Cataluña, en Galicia también lo tenemos. En Galicia, además, lo impulsó don Manuel Fraga. Que quede claro. Y cada vez que los autonomistas, los independentistas piden algo y se les da, pues ya los tienes tranquilos unos meses. A veces ya desde el momento en el que lo reciben ya anuncian que es lo siguiente. Los catalanes ya han dicho que van a por el referéndum. Y lo han dicho ya. Sí, claro. Hombre, por supuesto. Es que han cejado en el empeño, como diría aquel. Pero bueno, en fin. Vamos a hacer un breve paréntesis, porque después hay que hablar de Ciudadanos en Almería, porque esta mañana ha hablado Rafael Burgos, que es el cabeza de lista, muy a pesar de Miguel Cazorla, es el cabeza de lista para las próximas elecciones municipales por la capital. Así que ha hablado, y ha hablado también de Cazorla. No es que haya sido muy espectacular, lo mismo que la intervención de Cazorla, que sí destilaba bastante bilis, pero aquí ha querido tranquilizar un poquito las aguas. Enseguida lo vemos después de este minuto para publicidad. Hasta ahora.